Aleluya. Qué bendición, hermanos, What a blessing poder cantar estas palabras. to be able to sing these words. Creo que no hay mejor momento cuando uno lee la escritura I don't think that there's a better moment that when someone reads the scripture y usted lee las palabras que Dios le dijo a Moisés. and you read the words that God told Moses. Te bendeciré donde quiera que vayas. I will bless you wherever you go. Te bendeciré hasta 1000 generaciones. I will bless you 1,000 generations. Bendeciré tu salida. I will bless your exit, Bendeciré tu entrada. your entrance. Bendeciré tu canasta. I will bless your basket. Bendeciré tus ovejas. I will bless your sheep. Dios es un Dios de bendición, hermanos. God is a God of blessing. Y aunque a veces tenemos que pasar situaciones en la vida, And although many times we go through situations in life, eso no indica que la bendición de Dios se haya alejado, that doesn't indicate that God's blessing has parted Sino- from you, sino que nos abre el momento para sentirla aún mejor, hermanos. but that it opens up the moment for us to feel it even more. Esta semana, pues hemos tenido un poco de malas noticias. This week we've had a bit of bad news, Noticias que conmueven nuestro corazón, obviamente. news that moves our heart, No solamente por los hermanos que han estado enfermos y que gracias a Dios ya están recuperando, not only for the brothers and sisters that are sick and that are recovering, sino que el dolor más grande es la muerte de nuestro hermano José Vaquerano. but the greatest pain is the passing of our brother Vaquerano. Bendecimos a la familia, a nuestra hermana Graciela y a sus hijos. We bless the family, our sister Graciela and their Y children. en un momento vamos a poder ver el lugar donde el hermano va a ser sepultado el día miércoles. And in a moment we'll see the place where our brother will be buried on Wednesday. Y esperamos que usted pueda hacer un pequeño tiempo para honrar la memoria de nuestro hermano José And we Vaquerano. hope that you can separate a time to be able to honor the memory of our brother. Jose. Amén. Padre, bendecimos este tiempo Father, we bless this time. y bendecimos a nuestros niños que van a recibir de tu palabra también. And we bless our children that are going to receive your word as well. Y bendecimos la palabra que tú has preparado para nuestros corazones, Señor. We bless the word that you've prepared for our hearts. Que sea como la lluvia que ha descendido y que cae a esta tierra, That it be like the rain that has descended and fall on this earth, Lord. que haga que la semilla germine And that it helps the seed flourish. y que pueda crecer, Señor, hasta que seamos un árbol abundante. And that it may grow so that we may be one of those abundant trees, Lord. Que estemos plantados junto a los ríos de agua viva That we be planted alongside the rivers of living water. y que nuestra hoja nunca se caiga, Señor. And that our leaf never fall. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Tomen sus lugares, los niños pasan a su clase. Please take your seats and the kids will go to their class. La palabra de este día, hermanos, The word today es la continuidad de lo que comenzábamos la semana anterior is the continuation of what we started last week, y la continuaremos por el resto del mes. and will continue for the remainder of the month. Queremos hablar de la promesa. We want to speak about the promise. Las promesas de Dios, dice la palabra, que son fieles The word y tells verdaderas. us that God's promises are faithful and real. Y no hay mejor momento para nosotros And there's no better moment for us que cuando creemos a sus promesas, when we believe God's promises, especialmente en medio de situaciones difíciles. especially in the midst of difficult situations. Creer en las promesas de Dios To believe in God's promises, es la fortaleza de nuestras vidas, hermanos, it's the strength in our lives y es la seguridad and the security de una eternidad. of an eternity.
Hoy estamos viendo este tema, las promesas, Today we're looking at this topic, the promise, porque tiene que ver, hermanos, con la promesa del nacimiento de Jesús. because it has to do with the promise of Jesus' birth. Todos sabemos que nos acercamos a la época de la Navidad We all know we're reaching the Christmas season, y ya pues el mundo, nosotros mismos, ¿verdad? Corremos desenfrenadamente por algún lugar. and the world, ourselves as well, we're running frantically around. Los malls están llenos de gente The malls are filled with people, y las iglesias están un poco vacías. and the churches are a bit empty. Pero está bien, But it's okay, porque el mensaje de la palabra llega siempre a nuestros corazones, hermanos. because the message of the word always comes to our hearts. Y este mensaje de este día, que le hemos titulado La Promesa, And the message today, which we've titled The Promise, vamos a estar leyendo en el libro de Isaías algunos pasajes que indican esa promesa del nacimiento de Jesús. we're going to read a few passages in the book of Isaiah that indicate God's promise. El libro del profeta Isaías está lleno de promesas mesiánicas, se le llama. The book of Isaiah is filled with a lot of messianic promises. Y mesiánico quiere decir la venida del Hijo de Dios. And that means the coming of the Son of God. El llamamiento de Isaías, hermanos, sucedió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Isaiah's calling happened 700 years before Jesus' birth. Y en su libro And in this book, encontramos abundantes profecías sobre el nacimiento de Jesús, we find an abundance of prophecies about Jesus' birth, sobre sus sufrimientos about his sufferings, y sobre el establecimiento de un reino eterno. and about the establishment of an eternal kingdom. Tenemos que poner cada cosa en su lugar Everything has to be put in its y place. buscar interpretar correctamente las escrituras para nuestras vidas. And search and interpret correctly for our lives in the scripture. Isaías, como decíamos, escribió hace muchos años antes de que Jesús llegara. As we said, Isaiah was written many years before Jesus. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios querría anticipar con tantos años la venida de su Hijo? And we may ask ourselves, why did God wait so many years or anticipated Jesus' coming? ¿Por qué no lo dijo unos 50 años antes? Tal vez diríamos, ¿verdad? Why didn't he say, 50 years before, maybe we might say? Y si nos ponemos a pensar, And if we think about it, cuando pensamos un poquito, ¿verdad? or we think a little bit, Pensaba esta mañana yo, I was thinking earlier, y decía, bueno, si Jesús vino hace más de 2000 años, and I said, well, if Jesus came more than 200 years ago, or 2,000 years ago, y la promesa que él dejó es que volvería otra vez, and the promise that he left was that he would come back again, han pasado 2000 años 2,000 years have gone by already, y Jesús no ha venido. and Jesus is yet to come. El apóstol Pedro escribió algo acerca de esto, hermanos. The Apostle Peter wrote something about this. Y en el tiempo del apóstol Pedro, And during the Apostle Peter's time, unos 65 años después de la muerte y la partida de Jesús hacia el cielo, 65 years later after Jesus died, ellos and ya decían, hermanos, they were already saying que algunos tenían por tardanza la venida de Jesús. that some of them venía por tarde. They seen the delay on Jesus Oh, coming. the delay of Jesus coming. They were already seeing it. And that was 65 years after his death. Y decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? And they would say, where's the promise of him coming? ¿Se imagina este tiempo? Can you imagine that? ¿Cómo pensará la gente acerca de esa promesa de la venida de Jesús? How the people were thinking about Jesus' coming and his Pues, promise. cuando comparamos ambos eventos, So when we compare both events, la primera venida de Jesús, Jesus' first su coming, nacimiento en Belén de Judea, his birth in Bethlehem, y la segunda venida de Jesús, and the second coming of que aún Jesus no se ha elaborado todavía, that has yet to be here, comparamos los eventos we compare the events y decimos, bueno, 700 años comparados a 2000 y algo de años, and we say 700 years compared to 2,000 something years. quiere decir que tenemos más privilegio nosotros, ¿verdad? It means we have more privilege.
Porque nos ha dado 2000 años el Señor. Because the Lord's given us 2,000 plus Le ha years. dado 2000 años a miles de generaciones. He's given 200 or 2,000? 2000 years. You need to 2,000 concentrate, my years. dear. 2,000 years for millions of generations. Esto es algo increíble, hermanos. It's incredible Que el Señor nos haya dado tanto tiempo a nosotros that the Lord has given us so much time para prepararnos, to prepare, para entender, to understand, para poder nosotros discernir correctamente los tiempos y las épocas to be able to discern correctly the times and y nos seasons, preparemos para la venida de Jesús, and be hermanos. prepared for Jesus' coming. Pero obviamente no estamos hablando de la segunda venida de Jesús en estos temas, But obviously we're not talking about his second coming, sino que estamos hablando de su primera venida, but hermanos. about his first coming. Pero quiero decirle esto. But I want to say this. Si el interés por su primera venida es grande, If the interest for his first coming was so great, ¿no debería ser el interés por su segunda venida aún mayor todavía? shouldn't his second coming interest be even greater? ¿Ah, sí o no? Claro que sí, hermanos. Pero ¿dónde está el nivel de interés del mundo en la segunda venida de Jesús? But where's the level of interest in the world for Jesus' second coming? ¿Se habla de esto en las redes sociales? Do we speak about this in social media? ¿Se habla de esto en la televisión o en la media? Do we speak about this on TV or in media? ¿Le advierten a la gente, oh, oigan, Jesús está por venir, prepárense, Do they warn people, Jesus is about to come, prepare yourself? conviértanse, arrepiéntanse, Convert, repent, bautícense, baptize. acérquese a una comunidad religiosa, eclesiástica, Get closer to a community, a religious community, para que pueda usted ser salvo en el día de la venida de so Jesús. that you can be saved for the coming of Jesus. Nada de eso se escucha, hermanos. You don't hear any of that. Nada de eso. Entonces hay un problema real que nosotros estamos viviendo So there's a real problem that we're living que es semejante that is similar al problema de la primera venida de Jesús, hermano. to the problem in the first coming of Jesus, Donde habían tantos detalles, where there were so many details, donde la gente tenía la oportunidad de escudriñar las where escrituras the people had the opportunity to search the scripture y poder determinar, hermanos, and determine el tiempo de la venida de Jesús, the time of the coming of Jesus, el lugar de su nacimiento, in the place of his birth, las actividades que llenarían la vida de Jesús, the activities that would fill his life, en donde la palabra dice and where the word says que el cojo saltaría, that the one with legs, donde Valid el would mudo jump. hablaría, the mute would speak, donde los ciegos where verían the blind would y see, los muertos resucitarían. and the dead would resurrect. Y todo eso lo vimos en el ministerio de Jesús, hermanos. And all of that, we saw it in Jesus' ministry. Pero la gente estaba But the people were ciega, blind. porque habían otras cosas There was other things que les entretenían más. that they were being entertained Y, with more. y no piense que eran cosas malas como hoy en estos tiempos. Don't think that it's bad things like Ellos nowadays. se entretenían en la lectura de las escrituras, hermanos. They would entertain themselves in the lecture of the O sea, scripture. ir a una sinagoga, Going to a synagogue, ir al templo, going to the temple, era como lo que usted me ha escuchado decir muchas veces, was, as you hear me say many times, como ir a Disneylandia. it's like going to Disneyland. O sea, era un lugar preferido. It was a preferred place. Gente venía de muchos lugares y de miles de millas People would come from many different places and thousands of miles a adorar al templo, hermanos. to go worship in the temple. O sea que era el centro de atracción de aquella época, hermanos. So it was the center of attraction there during Y, that y time. las personas que escudriñaban las escrituras, And the people that would search in the los Bible, religiosos de aquel tiempo, the hermanos, religious at that time, callaron. they were quiet. No dijeron nada, hermanos. They didn't say anything. Veían los eventos They would see the events, y no les atraía escudriñar más acerca de la situación. and they weren't brought to be able to be attracted more to the word and the Es situation. más, se empeñaron afanosamente de cumplir la ley
They were more worried about fulfilling the law que cumplir el llamamiento, que cumplir el propósito de su llamamiento, than to hermanos. fulfill the purpose of their calling. Recuerde que la Biblia dice que Dios los había puesto a ellos por atalayas. Remember, the Bible says that God had placed them Ezequiel 18. in as a Ezekiel watchmen. 18 as watchmen. Ellos tenían que anunciar la venida de Jesús. They had to announce the coming of Jesus. Ellos tenían que anunciar el ministerio de Jesús. They had to announce Jesus' Pero al ministry. contrario, se pusieron en contra de Jesucristo, hermanos. But on the contrary, they were against Jesus. Ahora, con todo lo que sabemos de la Navidad en este tiempo, hermanos, So with everything that we know about Christmas, que en realidad no es más que lo que tradicionalmente hemos escuchado. that Christmas isn't traditionally what we've heard of. Navidad en nuestro tiempo es un pesebre, Christmas in our time is a manger, es José y María, is Joseph and Mary, son los ángeles cantando en la pradera, the angels singing at the entrance. es un grupo de pastores yendo a ver al pesebre It's a group of pastors, wise men going to y sing, cantamos todo eso. and we sing all of that. Hace unos días estábamos en una reunión de Navidad con mi esposa A few days ago, we were in a Christmas celebration with my wife, y cantamos todo eso. and we sang all of that. Joy to the Lord. Bonito, ¿verdad? Es bonito cantar los villancicos navideños, It's nice to sing Christmas carols, pero solo los cantamos para Navidad. but we only sing them for Christmas. Ahora, esto es lo que sabemos de la Navidad en realidad, hermanos. And this is what we truly know about Christmas, Los cristianos. Christians. Ahora, ¿se imagina la gente que no le interesa la Biblia? Can you imagine people that are not interested in the Bible, Que no lee la Escritura. that don't read the scripture, O sea, que su conocimiento de la Navidad their knowledge about está Christmas bien limitado is very limited a lo que tradicionalmente le han dicho. to what they've been told traditionally. Entonces, ¿en qué nos beneficia a nosotros So what does it benefit us en conocer los eventos proféticos de la Escritura? in knowing the prophetic events in scripture? Diríamos, una de las respuestas que yo encuentro, One of the responses I find que nos conduce a un mejor entendimiento de por qué celebrarla. we're moved to understand, have a better understanding of why we celebrate. A hacer más de lo que nos acerca al verdadero mensaje de la Navidad, To do more than what we're attracted to in doing Christmas que lo que nos aleja del momento, hermanos. than what separates us. Hace from 8 that días moment. mirábamos la palabra de Timoteo 1:15, de Pablo a Timoteo 1:15, A few days ago, we were going through Timothy, palabra fiel y 1:15. digna 1 Timothy 1:15. de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Faithful and worthy word that we receive, that Jesus Christ came to the world to save all sinners. Eso es lo que Pablo decía, hermanos, That's what Paul was saying. que Cristo Jesús vino al mundo That Jesus Christ came to the world a más que una celebración. to more than just a celebration. Era un asunto de vida o de muerte. It was a situation of life and death. Fue una promesa que cambiaría el curso de la humanidad It was a promise that would change the course of all y humanity. que haría la realidad de todas las promesas dadas a Israel y a su iglesia. And that all the promises that were given to Israel and the church would come to reality. Entonces la promesa de la venida del Mesías, hermano, So the promise of the Messiah's coming, predicha en la Escritura. preached in the scripture, 320 y más textos aproximadamente en el Antiguo Testamento 320 plus texts in the Old Testament hablan de la venida de Jesús, hermanos. speak about Jesus' coming. Y estuvo rodeada de señales, And the signs were real, de eventos the events que tenían que interpretarse a la luz de la realidad de los momentos actuales. that had to be interpreted to the actual moments that were happening. Y es aquí donde entramos a nuestro tema. And this is where we enter the topic. Hay ejemplos en la Biblia There's examples in the que Bible Isaías dio, hermanos, that Isaiah gave que mostraban que el tiempo se estaba acercando, that were hermanos. showing that the time was near. No solamente Isaías 7, versículo 14 que tenemos, que vamos a leer, Not just Isaiah 7:14 that we're going to read, donde dice directamente la palabra: where the word says directly, por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Tal vez diríamos, esa es la señal más clara. We might say that's the most clear sign, Y vamos a regresar a ella en un momento. and we'll come back to it. O sea, in a no me moment. malinterprete de que no es lo más importante. Don't misinterpret that this is more important. Pero habían otras cosas But there was other things que los estudiosos religiosos, that hermanos, the religious tenían que prestarle atención. had to pay attention to. Solo para que usted sepa algo importante, ¿no? Algunos datos importantes. Just so you know a few important details. En Israel estaba el templo. In Israel, there was a temple. Habían sinagogas. There were synagogues. Casi cada ciudad tenía una sinagoga. Pretty much every city had a synagogue. Las sinagogas eran como las iglesias de hoy, The pequeñas, synagogues were like churches today, small, donde la gente leía la escritura y escuchaba la escritura where people would read scripture or listen to y donde scripture, podían hacer preguntas. where they can ask questions. Jesús estuvo en algunas sinagogas. Jesus was in some synagogues. Pablo visitó algunas sinagogas. Paul visited some synagogues. Además de eso, habían escuelas. Aside from that, there were schools. Había una escuela muy famosa que se llamaba la escuela de un hombre llamado Gamaliel. A very famous school of a man, Gamaliel. Gamaliel. Ahí estudió Pablo, hermanos. Paul studied there. Ahí estudió, también estudió Apolos. Apollos also studied there. Se cree que posiblemente Priscila o Aquila hayan estudiado allí, They think that Priscilla or Aquila also studied there porque eran hombres prominentes en las escrituras, dice la Biblia. because there were prominent men in the scripture, the Bible Y says. solo las personas que estudiaban And only the people that would study podían ser prominentes en las escrituras. can be prominent in the scripture. Entonces, no había manera de poder decir no tenemos entendimiento, There was no way of saying we don't have understanding porque ahí estaban las escrituras because the scriptures were que there. daban señal, hermanos. They were giving us Una sign. de ellas, Isaías capítulo 2, One of them, Isaiah chapter 2. vemos que en el capítulo 2, versículo 1 al 3, Chapter 2, verse 1 to 3. eso es lo que Isaías dice, hermano. This is what Isaiah says. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Verse 1 and 2. Yep. Okay. This is what Isaiah son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills, and all nations will stream to it. Many peoples will come and say. Nota el verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Many peoples will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. ¿Qué está haciendo Isaías? What is Isaiah doing? Profetizando Prophesying acerca de los últimos tiempos. about the end days. Ahora, no es los últimos tiempos de nosotros, Now, it's not the end days of sino our que los time, últimos tiempos de ellos, but their end times, antes de la venida de Jesús, hermanos. before Jesus is coming. Entonces, él está diciendo de que nacerá un interés, un deseo de los pueblos de conocer y escuchar la palabra de Dios, hermanos. So he's saying that the people, they would be interested with the word of God. Dice que la gente vendrá de otras naciones That people will come from other nations y querrán aprender de las escrituras. and will want to learn about the scripture. Ahora, había un problema serio, So there was a serious problem. que la Torá o la Biblia o el Pentateuco que ellos tenían, The Torah or the Bible or the Pentateuch, Pentateuch that they had at the time solo estaba escrito en arameo. is only written in Y Aramaic. si a usted le presentan una Biblia en arameo, And if you get a Bible in Aramaic, usted se va a quedar en las nubes. Yo You're me gonna- quedaría en las nubes. you're going to be confused. Sin embargo, un hombre llamado Ptolomeo, But a man named Ptolomeo, Ptolemy, que fue un rey
who was a king, griego, a hermanos, Greek king, llamó 70 ancianos de Israel, called 70 elderlies of Israel, escribas, scribes, que tradujesen la Biblia del arameo al griego, hermanos. to translate the Bible from Aramaic to Greek. Pero él no solamente quería que la tradujesen por traducirla. But he didn't want it just to be translated, just to be Él quería que translated. se tradujese He wanted it to be para que translated la gente conociera la voluntad de so Dios. that people would know God's will. Dios llamando a un pagano God calling a pagan para que se interese por las escrituras, to be hermano. interested for this scripture. Quienes deberían interesarse por ellas, The ones that should be interested hello, no lo hacían. didn't do it. Dios tuvo que llamar a un pagano God had to call a pagan. y se tradujo la escritura del arameo al griego, hermanos. And the scripture was translated. Como fueron 70 hombres las que la tradujeron, Since there were like 70 men y that detrás de esta translated. historia hay algo maravilloso, hermanos, que no se lo puedo contar por causa del tiempo. And behind this, there's a great, beautiful story, but I can't tell you right now because of Le time. llamaron la Septuaginta. They called it the Septuagint. Y esta Biblia fue usada en los tiempos de Jesús, hermanos. And this Bible was used in the times of Jesus. Cuando Jesús llegó al templo, When Jesus went to the o a temple una de las sinagogas, más bien dicho, or a synagogue, a él le dieron una parte del libro escrito en arameo y en griego, hermanos. they gave him a part written in Aramaic and Greek. Entonces la gente ya podía entender So the people were able to understand lo que la escritura decía. what the scripture was saying. Entonces no había excusa para decir no podemos saber el tiempo, So there's no excuse for them to say we don't know what's going to happen porque la escritura lo había dicho, hermanos. because the scripture had said it. Si paganos tenían el interés de conocer la palabra If pagans had the interest of knowing the word y se estaba viendo, hermanos, and it was being seen, Herodes era uno de esos hombres. Herod was one of those. Herodes conocía la escritura, hermanos, He knew the scripture y era un hombre pagano. and he was a pagan man. Increíble, ¿no? Incredible, right? Que la gente pagana ya tenía la Biblia, hermanos. That pagan people had the Bible. Pero quienes deberían de dar la razón de la venida de Jesús The ones that should have been giving the reason for Jesus' coming, seguían callados, hermanos. they were quiet. Por eso Jesús les dijo: That's why Jesus told them, ustedes me honran de labios, you guys honor me by lips, pero su corazón está lejos de mí. but your heart is far from Porque me. lo que deben de hablar no lo hablan, Because what you should speak, you're not y speaking. lo que deben de callar And what you should be lo quiet about, proclaman en las azoteas, decía you Jesús. proclaim it from up high. Se exponen a ustedes mismos You expose yourself como los grandes hombres, as the great men, pero son como sepulcros blanqueados. but you're like a whitened Ahora, tombstone. llegaría el tiempo, otro tiempo hermoso también, hermano. Isaías 4, Isaiah 4 is otra another time, profecía acerca de Jerusalén, another prophecy about Jerusalem. versículo 1 y 2. Verse 1 and 2. Y aunque al leer esta palabra usted dice, esto no puede ser profecía. ¿Por qué va a ser profecía esto? Although reading this, you might say it's not prophecy. Esto suena como al tiempo de ahora. It sounds like today. Suena como a Sodoma y Gomorra, It hermano. sounds like Sodom and Gomorrah. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. In that day, 7 women will take hold of one man and say, we will eat our own food and provide our own clothes. Only let us be called by your name. Take away our disgrace. Pero el verso 2, But verse 2. en ese tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. In that day, the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the land will be the pride and glory of the survivors Ahora in presta Israel. atención a esto. Now, pay attention to 4 this part. siglos antes de la venida de Jesús, 4 seasons or 4 eras, eras before the coming of Jesus. hubieron invasiones, hermano. There was invasions. La gente era muerta. The people were dead. La gente que peleaba para defender a Jerusalén murieron. The people that would fight to defend Los hombres Jerusalem iban died. a pelear The men would go and fight, y las villas se quedaban asoladas. and the lands would be isolated. Entonces las mujeres decían, So the women would say, quedó un hombre vivo. there's a live man there. Así que a un hombre le echaban mano 7 mujeres, ¿imagina usted? So one man, 7 women would come against him. Pero era porque los hombres habían muerto a causa de la guerra, hermanos. But it was because the men had died Ahora, ¿por qué because es of the war. importante esto?
Why is this important? Porque Isaías predice que en ese tiempo, hermanos, Because Isaiah says that in that time, vendría el renuevo de Jehová, hermanos. the Lord's renewing would come. La gente podía ver la desgracia que estaba pasando, hermanos. People can see the disgrace that was Y happening. en medio de toda esa situación, hermanos, And in the midst of all that situation, Dios promete un tiempo de paz. God promises a time of Dice que peace, vendría un tiempo de gloria a time of glory, y un tiempo de grandeza, hermanos. and a time of O sea, greatness. Israel comienza a florecer en ese tiempo So Israel becomes to flourish y in that vuelve a time, ser un pueblo que, aunque estaba gobernado por los romanos, and comes to be a people that were, even though they were governed by Romans, aunque tenía la libertad de ir al templo y hacer muchas cosas, although they had the freedom to go to the temple and do many things, deberían de conocer que ese renuevo they needed to know that this renewing estaba profetizado, hermano. was already Que ese prophesied. renacer de Israel, hermanos, That rebirth of Israel estaba profetizado was already prophesied. y no lo pudieron ver, And they hermanos. weren't able to see that. Llega el tiempo cuando Roma que conquista a Grecia, hermanos, There's a time when Rome conquers Greece, y empieza a haber una paz tremenda en Israel, and they hermanos. begin to see a peace in Israel. ¿Sabe dónde podemos ver esa paz? Do you know where we can see that peace? Cuando los ángeles llegan a anunciar el nacimiento de Jesús. When the angels come to announce Jesus' birth. Paz a los hombres Peace. de buena voluntad. Peace to the men of goodwill. Había paz. Was there peace? Por insignificante que esto parezca hoy en día, hermanos, However insignificant this might mean, el tiempo de la venida de Jesús the time of Jesus' coming estaba siendo profetizado. was being prophesied. Y es ahí donde llegamos a 7:14, And it's there where we go to 7:14. donde venía el centro de los grandes eventos, hermanos. Where the center of the great events was to come. En medio de todo aquello que estaba pasando, In the midst of everything en happening, una pequeña villa, hermanos, in a small villa, había una jovencita there was a young lady que Dios la escoge. that God chooses her. Bendita eres Blessed en medio in the midst de todas las mujeres. of all the women. Y esta mujer estaba a punto de casarse con un joven llamado José. And this young lady was about to get married with a young man named Joseph. Sin embargo, resulta que la chica sale embarazada, hermanos, But it results that she's pregnant antes de casarse. before getting married. Ahora quiero que vea esto. Usted dirá, bueno, eso solo pasó en esa pequeña villa. And you might say, I don't know what happened in that small village. ¿Qué es lo que más corre rápidamente en las villas, en los pueblos, en las ciudades? What Los goes chismes. through a lot of small Sí. towns? Yo, Gossip. oíste que María está embarazada. Gossip. Did you hear Mary was María está pregnant? embarazada. Y María está embarazada. Mary's pregnant. Mary's pregnant. Y Gossip todo el everywhere. mundo supo que María estaba embarazada, And the hermanos. whole world knew that Mary was Y su pregnant. pobre comprometido le dice, yo no fui. And her fiance was like, I didn't Y do quiere it. dejarla, hermanos. And he wants to Ahora, leave her. cuando él está a punto de dejarla, But when he's about to leave her, el ángel del Señor le aparece the angel of the Lord y le appears. dice, no temas And says, casarte "Do not fear." con ella, José. Do not fear to marry her. Porque Joseph, lo que está concebido en su vientre, because what's in her womb, en los cielos se sabe que no es tuyo. the heavens knows it's not yours. La gente dice que es tuyo, The people say it's yours, pero es del Espíritu Santo. but it's of the Holy ¿Y Spirit. sabe qué hizo José, hermanos? You know what Joseph did? Creer. He believed. Hoy en día no le creerían a nadie eso, ¿verdad? Nowadays, we would not believe that, right? Nadie creería eso. Nobody hermano. would believe that. A mí no me des gato por liebre, le diría. Vamos a Mateo rápidamente porque el tiempo nos está ya acosando. Let's go to Matthew real quick. Mateo capítulo 1, hermanos. Matthew chapter 1. Cuando José recibe esa visión When Joseph receives de that que vision, su esposa, su prometida, estaba embarazada con el Espíritu Santo that his promise was y que pregnant with the nacería Holy un Spirit niño de esa situación, hermanos. that a child would be born from that Y que ese situation, niño ya trae un nombre. and that child would become a man. José no tenía que ir al libro de nombres. He already carried a name. You didn't have to go look for a name in the book of names. Y a buscar, le ponemos Juan, no, llámale por Luis Miguel, no, mejor Pedro Antonio. Should we put him so and so name? No. No, dijo el ángel, se va a llamar Jesús. The angel said no, his name would be Jesus. Amén. Se va a llamar Jesús, le dice. His name would be Jesus. Porque él salvará
a mi pueblo. because he will save my people. Y José aceptó el nombre de Jesús, hermanos, And Joseph accepted the name of Jesus como el nombre de su hijo as his o child's su name. hijastro. Y él recibe esta palabra, And he receives this word. Mateo capítulo 1, Matthew chapter 1. y le dice, versículo, veamos del 18 en adelante, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet he did not want to expose her to the public disgrace. pensando He él had en in mind esto, to divorce her quietly. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella hayes engendrado del Espíritu Santo es. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. She will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus, because he will save his people from their sins. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, si le quiere agregar, cuando dijo, All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet Isaiah. he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Lastimosamente, eso no se corrió por muchos lugares, hermanos. Sadly, that didn't go through many places. Aunque mucha gente lo sabía, Although many people knew it, aunque llegó a los oídos del rey Herodes, although it came to King Herod's el rey ears, Herodes dijo, con que ha nacido el rey de los judíos. he said, oh, so the Jews' king. Y le dijo a los magos, born. enséñenme dónde está para que vaya a adorarle. Gran mentira. And he told the wise men, show me where he's at so I can go worship him. Él lo que Great quería lie. era matarlo, What he wanted to do was kill him, porque no le gustan las competencias de estos hombres. because they don't like competition. Y la escritura dice de que Herodes sabía And scripture says that Herod knew dónde poder encontrar historias acerca de Jesús, hermanos. where to find history about Jesus. Y llamó a los religiosos de aquel tiempo And he called the religious of that y les time. dijo, díganme acerca de And Jesús. he said, tell me about Jesus. Y ellos le dijeron, bueno, la Biblia dice que van a nacer en Belén de Judea. And they said, oh, well, it says he's going to be born in La Bethlehem. Biblia dice que nacerá de una virgen. The Bible says he will be born of a La virgin Biblia dice que nacerá en un tiempo de paz. in a time of peace. La Biblia dice que nacerá en un tiempo cuando la gente está interesada por la palabra. The Bible says it's when people will be interested in the word. Pero no creas, Herodes. But don't believe Todo her. esto no ha pasado todavía. All of this hasn't happened yet. ¿No le suena como a estos tiempos? Doesn't sound like these times. ¿No le suena como ahora? Doesn't it sound like Oh, today? Jesús va a venir. Pero no creas, no te preocupes, no viene todavía. Oh, Jesus is coming, but don't worry, not yet. Necesitas arrepentirte, pero no lo hagas todavía. Sigue haciendo lo que haces. Oh, you need to repent? No, don't worry. Continue Necesitas doing what you're congregarte doing. más y estar en comunión con Dios porque Dios viene por su iglesia. You need to be in communion because God is coming for his church. Pero no te preocupes. But don't worry. Sigue haciendo lo que haces. Continue doing what you're doing. ¿No le parece que son los mismos tiempos? Doesn't it sound the same? El nacimiento de Jesús, profetizado, The birth of Jesus was prophesied, confirmado, confirmed, realizado, realized, escrito en la Biblia, written in the Bible, al igual que su segunda venida. just as his second coming. Es tiempo It's time. de interesarnos It's time to be interested en estos eventos in these events porque traen revelación. because they bring revelation. Gracias, Padre, por tu palabra. Thank you, Father, for your La word. bendecimos en el corazón de los oyentes acá We bless it in the hearts of those that are listening here y allá en casa también. and those at home as well. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you.